Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy y veamos esta de aquí. Entonces, primeramente, eh, en la prueba yo les vi un poco flojos en algunas temáticas. Ya, listo. Entonces, una de las cosas que yo vi que estaban en confusión, primeramente es la definición de fasores, ¿sí? La definición de fasores, esto de aquí, es la representación compleja de una onda sinusoidal con una frecuencia constante. Ya. A estos fasores se los puede representar de tres maneras. Y luego, el fasor, habíamos dicho que lo vamos a colocar con la nomenclatura, por ejemplo, si es voltaje, con la letra B y con mi barrita arriba, ¿sí? A este fasor, este de aquí, se lo puede representar de tres maneras. La primera es en forma polar, que viene a ser el voltaje RMS y el ángulo, ¿sí? La otra viene a ser una representación rectangular, que va a ser un valor real más un valor imaginario. Y el valor imaginario le colocamos con la J, ¿ya? Y luego la tercera forma viene a ser que tiene un valor, por ejemplo, no, el valor BRMS por una componente que se le llama exponencial de Euler, ¿sí? Esta forma de aquí se la utiliza más para ingenieros eléctricos. Entonces, los que estén trabajando o vayan en la malla de eléctrica van a estar viendo esta forma, pero al final es lo mismo. Ah, ustedes esta o esta. Pero comúnmente en eléctrica se trabaja así porque van a estar más en trifásicos y todo eso, y toda la carrera se ve con con esta forma, ¿sí? Esta de aquí, que es la rectangular, ¿qué sería? La parte real sería el voltaje RMS por el coseno del ángulo phi. La parte imaginaria es el voltaje RMS por seno del ángulo phi, ¿sí? Lo que es la componente de Euler va a ser igual a coseno de phi más seno más j seno de phi. Eso es igual a la componente de Euler, ¿sí? Entonces yo les vi ustedes con la duda de que era fasor. Algunos me eran preguntando, entonces le dejo en rectangular o en fasor. No, ¿sí? Todas estas tres formas es fasor, ¿ya? Cualquiera de las tres es fasor, ¿ya? Ahora, teníamos otra cosa que les vi. Ya todo esto es fasor. Y el fasor lo utilizamos porque estamos pasando de la definición del tiempo. En la definición del tiempo del voltaje, por ejemplo, era el voltaje máximo por coseno de omega de t más phi. ¿Sí? Esta es mi ecuación. Mi ecuación de forma sinusoidal, ¿ya? Y habíamos dicho que vamos a trabajar con el coseno, que es la función que le vamos a representar a mi forma de onda sinusoidal. Ojo aquí, les había dicho que vamos a trabajar con el voltaje máximo, ¿sí? Siempre estamos aquí con el voltaje máximo.
Cuando estamos en una onda sinusoidal, el voltaje máximo que era igual a raíz de 2 por el voltaje BRMS. Entonces, ¿por qué me eran preguntando? Y algunos en el tercer ejercicio no se dieron cuenta o no le vieron que no estaba esa raíz de 2. Y se olvidaron de calcular el voltaje BRMS. Entonces, el voltaje BRMS, ¿a qué sería igual? A voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? Si yo tengo... ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando. Ya. Si yo tengo el voltaje máximo, otra forma de expresar esta misma función en el tiempo, ¿qué sería? La función será igual a raíz de 2 por BRMS por coseno de omega de t más phi. ¿Sí? Y este valorcito es el valor máximo. La expresión que tengamos en el tiempo puede estar expresada de esta manera. Por favor, hagan silencio, Oye. Gracias. Ya, pueden estar expresadas de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Algunas veces les he colocado en las pruebas y en los ejercicios de esta manera para que se vayan familiarizando. Pero comúnmente no vamos a tener eso. ¿Sí? Vamos a tener el voltaje máximo u otro valor o esto a raíz de 2 por el voltaje BRMS, pero ustedes tienen que distinguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la parte fasorial, el valor que me interesa es el voltaje BRMS. No me interesa el voltaje máximo. ¿Hasta ahí claros? Ya. Este es un repasito de pregunta, ¿no? Sí. Sí, igualito. Sí, tanto voltaje como corriente. Esa era la una cosa que les quería aclarar, que les vi que preguntaban eso durante la prueba. Y luego la otra que necesito aclararles, que creo que ustedes, algún grupo no está viendo o no vio números complejos en la parte de matemática, ¿no? ¿Sí? Matemáticas avanzadas. Ya. Entonces, lo que yo sí les sugiero es que repasen números complejos. Yo les vi bastante flojos el día viernes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este. Este de aquí, ¿cómo le hacen? Ya, sería este por luego este por y este por este. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos. Vamos a hacerle rapidito. Este de aquí, 2 por 4, 8, menos J8, más J12. Y vamos con el último. Ay, no. Sí. Vamos con el último, este de aquí. J3 por J2. Más por menos me da menos. Y luego voy a tener un J al cuadrado y 3 por 2, 6. ¿Ya? J al cuadrado, habíamos visto, J al cuadrado es igual ¿a qué? A menos 1. Acuérdense en que la componente compleja es igual a raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Según yo, eso vieron en álgebra en prepo, pero según yo. Ya. ¿Cuál es la otra forma de realizar esta multiplicación? Transformar a coordenadas polares, ¿sí? Entonces, para transformar esto, ¿qué sería? El módulo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado o un simple teorema de Pitágoras.
¿ya? Y luego, el ángulo, ¿qué sería? Tangente a la -1, ¿de quién? Ya, 3/2. Y ahí tienen que ver si le colocan en grados o en radianes. Muy bien. Y luego se multiplica por el otro, que es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y luego el ángulo, aquí ojo con el signo, ¿no es cierto? Entonces sería tangente a la -1 de 2/4, o sea, de 1/2. Y ahí el signo ustedes le colocan dependiendo del cuadrante, ¿sí? En este caso es el cuadrante, estamos real, imaginario, estamos acá. Por lo tanto, voy a tener un ángulo negativo, ¿sí? Ya. No he calculado esto. Digamos que esto es, les voy a colocar al ojo, pero la idea es la misma. Pongamos 3, que no va a ser 3, 20 grados por 6, por decir, 30 grados, ¿ya? Entonces, en multiplicación, ¿cuánto va a ser? 3 por 6, 18, y luego sumo los ángulos, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es correcta. Estoy multiplicando la parte rectangular, ¿sí? Y de acá estoy multiplicando módulos y sumo ángulos, ¿sí? Aquí estaba un menos. 20 menos 3, 10 grados negativo, ¿sí? Espérame, que sí tengo borrado. Ya. Acuérdense que ahorita le saqué un valor así al ojo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Ya. Este cálculo, ya. La otra que les vi un poco flojos era la división también. Entonces, por decir, tengo esta. 5 más J2 dividido para 3 menos J1. Ya. De aquí le puedo hacer de manera polar, que sería módulo y ángulo, que comúnmente esa es la más fácil, especialmente en divisiones, ¿ya? Y que les había dicho, harán por ahí, no hicieron por ahí, ¿ya? Se fueron por el otro lado, que es más difícil. El otro lado, que es un poquito más difícil, es tratar de eliminar este denominador. Para eliminar este denominador, nosotros tenemos que multiplicar por el mismo, pero cambiado de signo, ¿sí? Y esto se le conoce a este numerito que le he cambiado de signo al segundo término, se le conoce como conjugado. ¿Conjugado? Sí, conjugado. ¿Ya? Porque la idea es eliminarme la J en la parte del denominador. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, arriba se multiplica y eso se multiplica igual que lo hemos hecho anteriormente. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Es 3 al cuadrado menos J1 al cuadrado, ¿sí? Se les queda esto igual, le voy a poner una flechita, y aquí abajo sería 9 menos por el negativo que sale de este cuadrado, sería más 1, ¿sí? Ya. ¿Por qué no les dije que me hagan por ahí? Porque por aquí va a ser un poco más largo, ¿sí? De aquí, las divisiones, siempre es preferible irse por coordenadas polares, es más rápido. Y van a tener menos problemas en el desarrollo. Pero bien, se les hace un poquito más fácil, ¿sí? Porque aquí viene a ser también esta multiplicación. Entonces ahí sí se les vuelve a transformar, pero si ustedes deciden cuál le hacen de las dos,
se les resulta más fácil de los dos métodos. Entonces, yo en la plataforma, no en la plataforma, en Teams, les voy a enviar ejercicios básicos de complejos para que ustedes repasen. Y también creo que está una hoja diciendo las reglas generales de complejos, ¿sí? Para que se acuerden. Ya, porque les veo que están en esa parte flojos. Matrices sí ya es cuestión suya, chicos. Ya. Resolución de ecuaciones, ya. ¿Sí? Ustedes consideren a la J como una X. Entonces es lo mismo que ustedes vieron en álgebra, pero que esta X en el momento de hacerle cuadrado sale, desaparece y se hace un -1 ahí. ¿Sí? Es una analogía que tal vez les pueda ayudar. En esta de la división, acuérdense en que también yo puedo colocar mi módulo, por decir 6, 30 grados y pongámosle 20 grados. ¿Y la división qué es? Divido el módulo y los ángulos resto. ¿Sí? Ya. Listo. Ya, ahora sí, ingresamos al siguiente tema. El día de hoy va a ser más parte teórica y la siguiente semana ya iniciamos ejercicios. ¿Sí? Yo espero que tengamos el deber esta semana para enviarles, pero ya la siguiente semana nosotros hacemos ejercicios aquí en clase. Entonces veamos si acabamos hoy la parte teórica. Entonces, nosotros vamos a hacer primero, hoy vamos a ver el principio de superposición. Puse aquí mal. Superposición. Ya. Entonces, en el principio de superposición, nosotros, ¿de dónde viene? Que los circuitos son modelos lineales, ¿sí? Tanto el circuito como los componentes. Nosotros asumimos que los componentes y el circuito son modelos lineales. Los modelos lineales tienen una propiedad, algunas propiedades. Una de ellas es que son homogéneos y que también son aditivos. De estas homogéneos, ahí le completan el homogéneos. De estas dos propiedades, nosotros la combinación de estas dos propiedades es lo que tenemos el principio de superposición. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo, por decir, y esto creo que ya vieron en voltajes de C, digo en circuitos de C, por decirles, yo tengo esto de aquí, este circuito, ¿ya? El principio de superposición, ¿qué me dice? Que yo puedo analizar el efecto de una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, de manera independiente a otras fuentes del circuito. ¿Sí? Es decir, yo puedo analizar, por ejemplo, por decir el voltaje de esta impedancia, considerando por separado solamente el generador 1. Entonces aquí, generador 1 O, mientras que el generador 2 se le apaga. ¿Ya? Y luego yo puedo hacer el análisis con el generador 2 encendido, mientras que el generador 1 se apaga. ¿Sí? Y luego yo puedo tener el voltaje total
considerando el efecto del voltaje cuando he analizado la fuente 1 más cuando he analizado la fuente 2. ¿Ya? Entonces, esto pongámoslo un poquito en palabras para que tengan esto de aquí. Entonces, en un circuito, pongamos, en un circuito con varias fuentes independientes, y ojo, aquí le voy a poner independientes. La respuesta de voltaje y corriente corresponde a la suma algebraica, a la suma algebraica de las respuestas de cada fuente operando independientemente. De cada fuente operando independientemente. Es decir, que las otras fuentes que no se está evaluando se apagan. ¿Ya? Pero esto solamente se va a considerar cuando tenemos fuentes independientes. Si tenemos fuentes dependientes, no vamos a hacer caso de esto. ¿Sí? Solamente en fuentes independientes. Ya. Entonces, como ven, nosotros vamos a tener fuentes que están encendidas y fuentes que están apagadas. Entonces, las fuentes que están apagadas, ¿cómo las desconectamos? ¿Cómo le modelamos a esa fuente que está apagada? Entonces, vamos a ver fuentes off. Ya. Entonces, en estas fuentes que consideramos apagadas para evaluar la otra fuente, vamos a ver otro color. Ya está. Ya. Entonces, vamos a ver primero fuentes de voltaje. Entonces, fuentes de voltaje. Vamos a tener mi fuente. ¿Sí? Si a esta la mando a apagar, esta la represento como un cortocircuito. ¿Sí? Ya. Mientras que las fuentes de corriente, oigan, si se ve o no se ve. ¿Sí? Ya. Entonces, de corriente nosotros vamos a tener, a esta viene a ser mi fuente de corriente. Esta fuente de corriente, en cambio, cuando la apago, la represento como un circuito abierto. ¿Sí? No. Entonces, aquí yo les voy a poner una notita que las fuentes dependientes, ¿m? Las fuentes dependientes, en cambio, no pueden ser anuladas. No se anulan. Y les voy a poner con un ojo ahí. ¿Sí?
Ya. Este principio de superposición, ¿cuándo se usa? Entonces, bueno, ustedes la pueden usar cuando quieran. Sí, son bienvenidos. Sí. Ya. La primera es justamente como dijo su compañero, cuando existe más de una fuente, obviamente, más de una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, más de una fuente. Facilita mucho el análisis del circuito. Ustedes han visto que ustedes tienen algunas fuentes, e inmediatamente uno se confunde para dónde gira la corriente, para dónde va, a quién le envío primero. Entonces, justo para disminuir todos esos problemas, se utiliza este principio de superposición. Este principio de superposición se lo utiliza muchísimo en circuitos electrónicos también, especialmente cuando estamos en amplificadores operacionales y todo para el análisis, siempre separamos las fuentes, ¿sí? En ingeniería eléctrica también se utiliza ya en la parte final. De igual manera, cuando tenemos muchos generadores a la vez y hacer el análisis uno a la vez o por grupos, ¿sí? Más de una fuente, pero también la otra que ustedes vieron, creo que en el deber o en el taller, la otra es cuando tenemos varias fuentes, pero de frecuencia distinta, ¿sí? Voy a poner varias fuentes de frecuencia 1 diferente a una frecuencia 2, ¿ya? Ahí se utiliza, y eso también va para los ingenieros eléctricos y también para los electrónicos. Por ejemplo, de electrónica y control, nosotros utilizamos esta propiedad en una de las materias de los últimos semestres, electrónica de potencia, accionamientos, todo esto, de igual manera para eléctrica, porque tenemos generadores que pueden estar a distintas frecuencias y para analizar su efecto, y comúnmente es un efecto que no queremos, no es algo que queremos, para analizar el efecto, pues se separa, ¿sí? Y justamente su efecto se analiza con las señales, con el análisis de Fourier, que eso ven en señales y sistemas. Como que les doy un poco la malla de las dos, eléctrica, electrónica, telecomunica. Ah, y en telecomunicaciones se utiliza, o en telecomunicaciones se utiliza más justo por el manejo de frecuencias. ¿Sí? Ya. Ay, listo. Veamos que no me deja. Ya. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos distintas frecuencias, ¿se acuerdan que para la frecuencia nosotros teníamos un omega? ¿Sí? Y que considerando ese omega, calculábamos la reactancia de la inductancia y la reactancia de la capacitancia. Entonces, con el principio de superposición, al tener distintas frecuencias, tengo también distintos circuitos, ¿sí? Y luego la respuesta se la suma considerando el valor en el tiempo. Sí, pero debe de ser en el tiempo. No podemos sumar en fasores la respuesta algebraica. Ya hemos de hacer un ejercicio. La suma algebraica será considerando la variable en el tiempo. Voy a poner el voltaje o corriente en el tiempo. Esta suma algebraica no la vamos a hacer en fasores.
Bueno, vamos a ir viendo un ejemplo, a ver los pros y los contras, ¿sí? Ya, ya. Entonces, de esto, veamos solamente un ejemplito así súper básico de la aplicación de este teorema, que según yo ya vieron en el anterior curso. ¿Ya vieron? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro primer voltaje con mi ángulo. Y aquí voy a tener mi impedancia, que no sabemos de qué es, una impedancia. Y luego vamos a tener nuestro segundo voltaje. Les vamos a colocar un signo, este positivo y este otro positivo, y el voltaje 2 con el ángulo 2. Y quiero averiguar el voltaje de la impedancia 1. ¿Sí? Entonces, principio de superposición. Queremos resolver este circuito. Obviamente esto está fácil, pero es solamente para darles la idea. Principio de superposición. Vamos a calcular el voltaje de la impedancia. Vamos a colocar solo impedancia sin el 1, si no, vamos a confundir. Ya. Entonces vamos a calcular este voltaje de la impedancia. Este voltaje de la impedancia, si vamos a hacer por superposición, será igual a un voltaje de la impedancia que lo evaluamos con el voltaje 1, con el generador 1, ¿sí? Más el voltaje de la impedancia cuando consideramos el generador 2, ¿ya? Entonces, separamos el voltaje de la impedancia cuando tenemos el generador 1, va a ser cuando el generador 1 está encendido y el generador 2 está apagado, ¿ya? Y eso, ¿cómo le vemos en el circuito? En el circuito, el generador 1 encendido y el generador 2 apagado. ¿Apagado? ¿Cómo lo hacemos? Exactamente. Aquí tenemos el corto y tenemos mi voltaje de la impedancia debido a mi generador 1. ¿Ya? En este caso es facilito. El voltaje de la impedancia debido al generador 1, ¿a qué es igual? Ahí vemos la corriente. Chin, chin. Corriente. Le voy a colocar una corriente I debido al generador 1. ¿Ya? Entonces, el voltaje de la impedancia debido al generador 1 es igual ¿a qué? Al voltaje 1. ¿Sí? No tenemos nada más que hacer ahí. Nada más. ¿Ya? Listo. Ahora vamos, en cambio, considerando el segundo generador. El segundo generador sería voltaje de la impedancia debido al segundo generador será considerando el voltaje 1 apagado, mientras que el voltaje 2 encendido. ¿Sí? Considerando eso, el voltaje 1, ¿cómo le represento? Cortocircuito. Tengo la impedancia y tengo mi voltaje 2, que es este de aquí.
voltaje Z. Y la corriente debe de ir en el mismo sentido que hemos estado analizando. ¿Sí? Eso no le cambiamos los sentidos. Ya. Entonces, considerando eso, ¿a qué es igual mi voltaje de la impedancia? El voltaje de la impedancia es igual a mi voltaje 2. Esto era voltaje 2. ¿Ya? Este es solamente un circuito súper facilito para entender el concepto. Entonces, el voltaje de la impedancia, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la impedancia debido a la impedancia 1 más el voltaje de la impedancia debido a la fuente 1 más la fuente, más debido a la fuente 2. ¿Sí? Que en este caso la respuesta nos dio que es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Ya. Ya la siguiente semana hacemos ejercicios más, de más nivel. Esta parte es solamente para la parte teórica. ¿Ya? Ahora vamos a la parte de las leyes fundamentales. Y acuérdense, aquí lo único que cambia, ¿qué es? Con respecto a lo que aprendieron el anterior semestre. Exacto, que estamos en fasores. Es lo único que cambia, nada más. ¿Ya? De ahí es lo mismo que han visto, por eso se va este módulo un poquito más rápido, al menos este primer bimestre, porque ya han visto todo esto. ¿Sí? Es solo complejos, lo único nuevo que se introduce. Vamos ahora a lo siguiente que nosotros tenemos las leyes fundamentales aplicadas a circuitos en alterna, que tenemos los equivalentes de Thevenin y de Norton. A la final, estos equivalentes nos ayudan a trabajar con circuitos, ¿sí? De igual manera, Thevenin y Norton se utiliza mucho en todas las carreras. Por ejemplo, en eléctrica se utiliza para modelar, por decir, toda la ciudad. Entonces, ustedes no van a tener la resistencia, el voltaje de cada barrio, no sé qué, hacen un equivalente. Entonces, ese equivalente es lo que nosotros utilizamos para los análisis. Lo mismo en electrónica. En electrónica, por ejemplo, electrónica y control. Hay equipos, por ejemplo, los equipos con los paneles solares. No vamos a modelar todo el equipo, es decir, a tener cada una de las resistencias, cada una de las inductancias, todo eso. No. Se utiliza el equivalente Thevenin y que nosotros les vemos como una caja negra. Que a la final yo sé que esa caja negra tiene una resistencia, tiene un voltaje y conecto al resto. ¿Sí? No me interesa cómo está en detalle. ¿Ya? Por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos, sistemas de telecomunicaciones. También yo tengo mis antenas con sus resistencias, con todo ello, y necesito sacar mi equivalente Thevenin justamente para hacer el análisis de potencia, cuánto tengo de pérdidas y cuánto puedo amplificar para que llegue la señal. ¿Sí? Bonito, bonito. Pero necesitamos aprender con circuitos básicos. ¿Sí? Ya. Entonces, circuito de Thevenin. Vamos primero con Thevenin. Con Thevenin nosotros vamos a tener que a cualquier circuito lineal, ¿qué es? Que yo voy a tener fuentes, resistencia, capacitores, inductancia, lo que sea.
conectado a terminales AB. Su equivalente Thevenin es que este circuito lineal, ya sea lo que sea que esté aquí, voy a poner mi caja negra, lo que sea que esté ahí, yo le voy a representar como una fuente de voltaje, ya sea en este caso alterna, una fuente de voltaje y una impedancia, que se la conoce impedancia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero conectar a esos dos terminales, para mí lo único que me importa es ese voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Sería como ¿Mm? sería como la Exacto, exacto. Entonces, nosotros ahí tenemos mi equivalente de Thevenin. Vamos a ver. La tensión, el voltaje de Thevenin, viene a ser el voltaje o la tensión en circuito abierto de los terminales AB. Entonces, viene a ser la tensión de que está del circuito abierto, pongamos, del circuito abierto entre los terminales AB. Por ejemplo, esta tensión se utiliza mucho en sistemas fotovoltaicos. Comúnmente yo evalúo en circuito abierto, ¿sí? La impedancia de Thevenin viene a ser la impedancia equivalente de este circuito lineal. Impedancia de Thevenin es la impedancia equivalente. Impedancia equivalente, que sería lo que yo veo desde este punto de vista hacia el circuito, ¿sí? Esta es la impedancia equivalente, ¿ya? Para analizar esa impedancia de Thevenin o la impedancia de equivalente, yo lo que debo de hacer es que todas las fuentes independientes estén apagadas, ¿sí? Ya, ya. Ahora, esto solamente se puede hacer si existe fuentes independientes. Si no existe fuentes independientes, sino más bien dependientes, a esas no se les puede apagar y ahí tenemos que hacer otra analogía. Entonces, en ese caso, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa cuando hay fuentes dependientes? ¿Qué se hace? En ese caso, nosotros tenemos el circuito lineal. Muy bien. Y al circuito lineal, yo le conecto una fuente, ¿sí? Ya sea de alterna o de continua. Luego vamos a ver lo que me ayude a analizar el circuito. Una fuente que yo sé el valor, yo conozco el valor, y con esta fuente yo sé también la corriente que me consume este circuito, ¿sí? Entonces es una corriente yo. Con eso yo puedo calcular la impedancia de Thevenin igual al voltaje que yo le he puesto dividido a la corriente que consume esa carga, ¿sí? Entonces mido esa corriente, ¿ya? Eso es solamente cuando yo no pueda apagar las fuentes independientes
y cuando tengo fuentes dependientes. Entonces, de alguna manera yo tengo que analizar ese circuito. ¿Cómo analizo ese circuito? Metiéndole un generador, que yo conozco el valor, y ese generador va a producir una corriente dependiendo del circuito, ¿ya? El circuito va a absorber esa corriente, ¿ya? Y con eso yo ya puedo calcular toda la impedancia total debido a la corriente que ya tengo, ¿sí? ¿Sí? Ya, ya, listo. Y por algún motivo yo no puedo determinar el valor de voltaje, en cambio, circuito lineal, ¿ya? También nosotros podemos insertar una fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente me va a ayudar a determinar el voltaje que yo tengo entre los terminales A y B. ¿Ya? Y con esto también me ayuda a determinar la impedancia, obviamente, pero la una fue considerando corriente y la otra voltaje. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es el equivalente Norton. Ya. En el equivalente Norton, en cambio, vamos a trabajar con fuente de corriente e impedancia. ¿Qué tenemos en equivalente Norton? Vamos a tener un circuito lineal. En ese circuito lineal yo lo puedo representar como una fuente de corriente que le voy a llamar mi corriente Norton y una impedancia de Norton en paralelo. Ya. Y tengo en la salida pues mis terminales A, B. Para determinar la corriente de Norton, entonces la corriente de Norton, ¿cómo se determina? Para la corriente de Norton hacemos un cortocircuito entre los terminales, ¿sí? Entonces, esa corriente, la corriente de cortocircuito, que se le conoce short current, ya esta corriente de cortocircuito viene a ser mi corriente de Norton, ¿sí? Yo les voy dejando alguna terminología también en inglés y no les voy pasando en español para que ustedes también vayan a familiarizando y utilizando terminología en inglés. ¿A poco? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, esta en el libro, me imagino que debe de estar cortocircuito. ¿Sí? No me gusta utilizar porque también a veces hay libros, por ejemplo, en inglés, esto viene a ser corriente continua. Igual en español, corriente continua. ¿Sí? Entonces, por eso es que no me gusta utilizar este, sino que le dejo como SC, shortcut, ¿ya? Esto de aquí, por ejemplo, analizar un sistema fotovoltaico, comúnmente los parámetros, yo envío a cortocircuito para analizarme mi corriente,
¿sí? Es decir, que utilizo mi corriente de Norton, por ejemplo, con paneles. Ya. Mientras que la impedancia viene a ser, vamos a dibujar otra vez el circuito lineal. Circuito lineal, tanta, tenemos A y B. La impedancia, nosotros vamos a tener, es mi impedancia equivalente que yo veo desde los terminales A, B. Esta es mi impedancia de Norton. ¿Y ustedes qué le ven? Que esto es lo mismo que Thevenin, ¿sí? Entonces, la impedancia de Norton es igual a mi impedancia de Thevenin. Y que, ojo, estas impedancias calculamos con fuentes independientes apagadas. Ya. Ahora, nosotros, debido a que la impedancia equivalente es la misma, nosotros podemos relacionar entre el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, veamos. Mi circuito lineal era este, con los terminales A, B. Yo lo puedo modelar. Esto es el modelo del circuito. Le puedo modelar como Thevenin, que sería el voltaje de Thevenin, y la impedancia de Thevenin. Y aquí tengo el terminal A y el terminal B. Y también lo podría modelar considerando Norton. Norton es la corriente de Norton y tengo mi impedancia de Norton. Y tengo terminal A y terminal B. Sabemos que, aquí les voy a hacer aquí, sabemos que la impedancia de Norton es igual a la impedancia de Thevenin, ¿sí? Y nosotros, debido a que estas impedancias son iguales, yo puedo relacionar que la corriente de Norton va a ser igual